La nueva realidad de los mercados y la sociedad está exigiendo, esperando una contribución diferente en el cuidado de las personas, en la empleabilidad, en el cuidado del planeta y sobre todo en localizar las fuentes de prosperidad. Hoy tenemos de invitada a alguien que ya estuvo con nosotros en la primera travesía FES, aportándonos las empresas en el sistema B. Y hoy viene también en otro complemento, en otro formato, además, a conversar sobre la nueva gestión de las empresas. ¿Cuáles son los cambios y las redefiniciones que tienen en esta gestión en el desarrollo a largo plazo? Le damos la bienvenida a Dioselinda, Diose, como nosotros le decimos, Dioselinda Roa. Ella es directora de la comunidad de Sistema B en Uruguay, es impulsora de la economía de triple impacto, bienestar social, ambiental y económico, y está comprometida con la regeneración social y ambiental. Bienvenida, Diose, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Y ahora, más que preguntarte, vamos a decirte, bueno, introducinos en este nuevo mundo, digamos, en esta nueva realidad de la gestión empresarial. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Es un gusto poder compartir un poco lo que está pasando alrededor de este mundo que le llamamos sostenible, las nuevas economías y hacia dónde de alguna manera estamos yendo, ¿no? Bueno, en esto que tú me preguntabas sobre la gestión empresarial. La gestión empresarial parte desde una estrategia, ¿no? Quien toma las decisiones digamos, en un equipo de socios o de inversionistas o de directores, gerentes, eh, siempre está, bueno, hacia dónde va a ir la empresa, ¿no? ¿Cuál es su finalidad como empresa? Muchas veces se habla obviamente de que el fin de las empresas es la ganancia, ¿no? Es ganar dinero, ganar estabilidad, ¿no? Y bueno, y eso después va a llevar obviamente a reducir a veces costos y a veces a costa de, ¿no? Entonces, cómo cambiar un poco el paradigma y que no sea, digamos, ese objetivo en sí mismo el que lleve por ese camino, ¿no? Sino más bien tener estrategias más a largo plazo y pensando en todos los públicos de interés. Entonces ahí es donde cuando empezamos a ampliar la mirada de alguna manera y es una mirada que se abre, no sé, tipo 360, porque pienso en mis propios socios, accionistas, yo como fundador de la empresa, colaboradores, proveedores, clientes, y me voy yendo al impacto que puedo generar en mi comunidad y a su vez también qué relación tengo con el planeta, ahí la gestión cambia. Y pareciera que es mucho, porque obviamente estamos ampliando la mirada por un lado, pero por otro lado son estrategias a mediano y largo plazo. Entonces, no pararnos desde el punto de que tengo que cambiar todo ya, porque no es la realidad. Sí, hay un tema de urgencia, hay un tema que nos convoca, obviamente, los temas del cambio climático, los temas de la inseguridad social y demás elementos son temas de urgencia. Pero también tenemos que tener en esta gestión estrategias que nos lleven a que lo que pueda llegar a ser la empresa sea sostenible en el tiempo y que no se quede solo en una acción puntual ahora que estamos a fin de año, sacarnos la foto Mm. para fin de año, sino que sea algo mucho más sostenido en el tiempo. Entonces ahí poder entrar en programas, en proyectos, y por eso hablo mucho desde la estrategia que la empresa puede llegar a tomar y cómo después esto también se le puede convertir en oportunidades. Un punto importante para que esto suceda, obviamente, es que la empresa primero haga una
diagnóstico de sí misma, de dónde está parada y hacia dónde quiere ir, y a partir de ahí obviamente voy estableciendo metas, objetivos, ¿no? Y voy introduciendo estos proyectos, programas que vayan, digamos, ayudando a las empresas a tener una visión más sostenible en el tiempo, ¿no? Una redefinición de la gobernanza, en síntesis, ¿no? Sí, totalmente. Y con respecto también a la prosperidad, nosotros este año hemos puesto el foco, digamos, en el eje prosperidad, ¿no? Porque creemos que la prosperidad nos muestra cómo estamos cuidando a la gente, cómo estamos también ocupándonos de la empleabilidad, de la gestión de empleos, que particularmente también es lo que ofrece como contribución a la comunidad la empresa. Cómo estamos cuidando el planeta, que esto es fundamental por esto que decías, ¿no? La crisis de la biodiversidad y la crisis del cambio climático son clave, además de las desigualdades sociales que hay. Con respecto al desarrollo, ya hablaste de la gestión, ahora hablemos del desarrollo. ¿Qué cambios hay en este concepto regenerativo, en esta propuesta de alianzas? ¿Estás comprometida también con estos dos temas, ¿no? Eso nos interesa muchísimo porque estamos en estos 80 días redefiniendo la nueva agenda de desarrollo a largo plazo. Buenísimo. Bien que traigas el tema de la regeneración como un concepto que de alguna manera está muy vinculado con lo que hablamos hace un momento, ¿no? O sea, si yo me paro como empresa y quiero empezar a atravesar este camino, quiero empezar a recorrerlo, capaz que empiezo desde las acciones de responsabilidad social, que es como lo más tradicional que existe, ¿no? Y de ahí empiezo, bueno, a abrir un poco más ese parámetro en cómo puedo yo involucrarme con acciones sociales o medioambientales. Y si voy un paso más allá, cómo puedo regenerar todo lo que yo vine analizando en el camino, porque la regeneración parte de existe un problema social o un problema medioambiental. eh, Podemos poner como ejemplo, no sé, un arroyo está contaminado, entonces está degenerado, ¿no? ¿Cómo podemos regenerar ese arroyo, ¿no? O esa cuenca? ¿Cómo puedo convertirme en un actor clave como empresa para, digamos, generar una transformación que permita que la cuenca vuelva a su estado natural? Porque regenerar es como, de alguna manera, volverle a darle vida a un lugar que se está muriendo, a un lugar que está lastimado, a un lugar que está herido, ¿no? Entonces, si hablamos también a nivel social, tenemos muchos conflictos y voy a hablar en América Latina porque sé que esto va a llegar a muchos países eh, que, mm, que lamentablemente vivimos, ¿no? Como sociedad y que es algo que venimos arrastrando porque no es algo que solamente ocurrió y apareció ahora. Lamentablemente es como una bola de nieve que de alguna manera cada vez hay más inseguridad, más sensación de inestabilidad, más incertidumbre, y que digamos ahora que estamos como viviendo una especie de recesión, entonces cómo volver de alguna manera a un estado más estable, más equilibrado a nivel social y cómo podemos regenerar desde ese lugar. Entonces, cuando tenemos el concepto un poco más claro de qué significa esto de regenerar, ahí podemos empezar a generar acciones puntuales, ¿no? Justamente a partir de este año empecé a trabajar en una empresa B que se llama Reimpulso, que tiene como propósito la regeneración del planeta a partir de la comunicación. Entonces, una de las primeras acciones que se empezaron a realizar después de haber hecho ese análisis como empresa de que se necesita una acción de regeneración es el Centro de Comunicación Regenerativa, ¿no? Y este Centro de Comunicación Regenerativa convocó a varias miradas de la regeneración dentro de un punto que es la comunicación, ¿no? Buenísimo, Em, es no, necesario. no, no, y súper necesario, ¿no? Porque, ¿qué pasa?
y lo vivimos recientemente con todo el tema de la pandemia, hubo un párate en el mundo, pero ese párate no solamente era, bueno, quédate en tu casa tranquilo, no, era quédate en tu casa y mira las noticias y no estés tranquilo. ¿No? Entonces, creo que no tengo que repetir el ejemplo, lo vivimos todos, el miedo de alguna manera y la incertidumbre que generaba todo esto, también la falta de diversidad de opiniones. Que podían haber, el tema de divisiones, se abrieron brechas cada vez más grandes y ahí también se notó la ausencia de alguna manera de la mirada, digamos, a futuro, ¿no? De pronto, solo aquellos que tenían acceso a la tecnología podían seguir estudiando. Los que no, suerte en pila, como dicen acá, ¿no? Claro. Entonces, claro, es duro eso si lo veo desde un lugar y la comunicación, en vez de ayudar los medios de comunicación en ese momento en que había una falencia, lamentablemente apoyaron en el desarrollo de miedos en las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera la propuesta es como repensar nuestra forma de comunicar, ¿no? Repensar qué estamos emitiendo cuando cada vez que decimos algo, hacemos algo, todo el tiempo en realidad estamos comunicando. Entonces, en este caso estoy hablando este ejemplo puntual de lo que es la comunicación regenerativa, parte un poco desde ese lugar, ¿no? Primero tomar conciencia obviamente de mi rol como comunicador, como emisor y también como receptor. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué me llega? ¿Cómo yo proceso esa información? Y cómo después la decanto de alguna manera, ¿no? ¿Y qué hago con esa información? Entonces, en este programa, se hicieron 2 cursos en este año, que participaron alrededor de 30 personas en cada curso. Trabajamos diferentes puntos. Por ejemplo, uno fue abordar el tema de la inclusión, ¿no? Esa mirada que a veces nosotros no queremos ver que esto existe, o si hay una persona que tiene alguna discapacidad, ya estamos como medio incómodos. ¿Cómo hacer más bien para que nosotros en realidad tengamos un concepto más inclusivo de nosotros mismos para con ellos? A veces ni siquiera es de ellos hacia nosotros, sino nosotros con ellos, ¿no? O sea, creo que ahí abrir esa mirada es clave. Después también tuvimos, esto lo vivimos gracias a Mercedes Viola, que ella lidera de alguna manera en Uruguay estos temas de inclusión. Después tuvimos una mirada de género con Lorena Muñoz y Andrea Aduana, que nos dieron toda una visión, primero con datos que son muy duros de la realidad, ¿no? De lo que se vive y cómo se maneja el tema de género en diferentes aspectos, desde los muy cercanos hasta lo que se emite a nivel masivo en los medios de comunicación, y cómo podemos empezar, digamos, a trasladar esta mirada hacia otro lugar, ¿no? También tuvimos acercamientos más de lúdicos y de soltarnos y de aceptar nuestras realidades, aceptar nuestros momentos. Eso con Dana Lieberman. Después también tuvimos un encuentro con nuestras propias percepciones y cómo podemos crear realidad con Carlos Viñone. Y también el foco en las transformaciones de la comunicación a través de las intervenciones que hizo Alejandra Pradere de Marketers y también Manu da Silveira, que es la que en realidad llevó a cabo todo el proceso contenido. Y nosotros desde Reimpulso, ¿no? Nosotros digo porque somos un equipo en Reimpulso de varias personas que hemos intervenido en este proceso, incluyéndome, y en donde el traer el tema es un punto que creo que es necesario.
el traer el tema de poder hablar de la regeneración y como una propuesta y también como una posibilidad de acción, ¿no? Entonces, un poco va desde ahí esto que estábamos comentando y cómo, y también quiero relacionarlo con lo que hablé primero, ¿no? Porque Reimpulso es una empresa Claro. y como empresa también digamos, esta acción o este proyecto es a largo plazo, no es algo que solamente pasó en el 2022, sino que va a pasar en los siguientes años y queremos seguir incidiendo en la forma en cómo comunicamos y cómo recibimos también esa comunicación, ¿no? Más regenerativa. Has hecho una síntesis perfecta de lo que nosotros estábamos buscando como redefinición en lo que significa. El diagnóstico primero, el diagnóstico de una transformación has dado, ¿no? El proceso de una transformación necesaria. Nosotros somos parte de esa regeneración también porque tuvimos que transformarnos en virtual, por eso estas travesías son curación de contenido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible, de desarrollo a largo plazo y cómo podemos transformarnos? Porque fue necesario quedarnos en casa, pero ¿qué? ¿Haciendo qué? Entonces, bueno, nosotros somos el producto de una transformación, y de una transformación que tiene creatividad, que tiene innovación y que genera sobre todo alianzas, grupos, contenido plural. Y esa es la primera admiración que yo tengo contigo, ¿no? Esta capacidad de aunar individualidades, de aunar organizaciones, de organizar propuestas con un fin común. Yo creo que esa es la esencia de las membresías que nosotros intentamos o abrimos este año para que haya un plus. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace otro? Juntos suman un plus. Y esas son las alianzas regenerativas, que vuelven a ver las causas. Y aquí está el gran cambio de la gestión de la empresa que que explotaba o tenía un patrón de una gestión de explotación y de una gestión de máximo negocio a una transformación de un cuidado, ¿no es cierto?, de la situación, de las circunstancias y sobre todo diagnóstico. Así que yo me siento muy contenta de haberte convocado justamente en este final, porque ya estamos llegando al final de los 80 días. Y también me gustó que fuera desde una charla así coloquial, porque muchas veces hablar de alianzas regenerativas, de membresías, pueden asustar, pero como lo has dicho, la comunicación es clave. Entonces, cerrando un poco estas redefiniciones, ¿qué tendremos que hacer a tu juicio y desde tu experiencia para fortalecer esta comunicación y estas interacciones a largo plazo? Estamos hablando de redefiniciones a partir de las propuestas de la Agenda 2030 con una proyección a 2050, porque ha habido un retroceso, hay objetivos y metas que no se van a poder cumplir, pero eso debe impulsarnos justamente a los cambios que tiene esta nueva realidad. Entonces, ¿cuáles son, digamos, yo abusando de tu generosidad y sobre todo tu experiencia de campo, que eso es lo importante? Como decía, no estás para la foto, estás para realmente indicarnos, impulsarnos, motivarnos hacia dónde tenemos que ir. Bueno, gracias por la confianza primero en poder transmitir, pero más que todo voy a transmitir un poco de todo, como tú decías, ¿no? La experiencia de todos estos años, tanto en Sistema B como en otras organizaciones sociales, hoy en día trabajando en una empresa B como es Reimpulso, y la experiencia también de haber acompañado a varias empresas en su proceso de transformación cultural. Em, y lo voy a traer muy desde lo personal, que sería un poco el primero, tomar conciencia, ¿no? Nos cuesta a veces, quizás es un poco abstracto el concepto, ¿qué es esto de tomar conciencia, ¿no? Primero, vivimos en una realidad, no podemos, digamos, eludirla,
el sol sale todos los días y de alguna manera tenemos que ver qué es lo que nos ilumina ese sol, ¿no? Qué es lo que nos está trayendo y qué es lo que yo veo en lo cotidiano. Em, por eso traigo de nuevo la palabra estrategia. Tengo que ser estratégico y estratégica en mi toma de decisiones, tanto a nivel personal, ¿no? Como también, obviamente, en el mundo de los negocios. Y en esto de redefinir, para redefinir tengo que primero reflexionar, profundizar. No agarrarme de lo primero que aparece. No sé, están de moda ahora los bonos de carbono. Ah, dale, vamos con los bonos de carbono, que es la solución porque termina siendo la foto, ¿no? Están de moda los regalos de las canastas, es la foto, ¿no? Em, veamos una película que tiene mucho más contenido, o sea, es más largoplacista, tiene un tiempo mayor, la foto es instantánea, es un momento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo primero a nivel personal empezar a involucrarme en problemas que no se han resuelto a nivel social y a nivel medioambiental y cómo yo desde mi lugar puedo contribuir? Y también pensar en que no soy yo solo o yo sola. Hay un montón de organizaciones, un montón de empresas, un montón de personas que quieren también generar cambios en el mundo. Abramos las posibilidades, abrámonos a la confianza. Entonces quizás el segundo punto, así como está el de tomar conciencia, es el de abrirnos a la confianza, ¿no? Porque nos hace falta confiar en los demás, hemos sido tan dañados durante estos últimos años que tenemos tantos papeles que firmar para generar una alianza que perdimos el valor de la palabra. Entonces, y el valor de la palabra es también ese valor que tiene mi persona de alguna manera y que tiene que estar reflejada obviamente con lo que digo y lo que hago. No puedo ser incoherente. Entonces, el tercer punto sería la coherencia, ¿no? Entonces tenemos, primero, tomar conciencia, abrirnos a la confianza y ser coherentes. Em, pero en ese Estamos proceso, como hablando de les iba diciendo, las tres nuevas C de la redefinición. de Casi. alguna manera, sí, me gustaría como en el medio de todo eso que profundicemos siempre en hacia dónde realmente estoy yendo, ¿no? O sea, mi objetivo final, cómo realmente esto lo puedo profundizar tanto que yo termino siendo de alguna manera la bandera, por ejemplo, de un ODS, ¿no? Ya que estamos con el tema de cómo aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo aporto? Si bien, obviamente, esto de que lleguemos al 2030, porque ya estamos en el 2022 y todavía no Estamos hemos a mitad de visto grandes camino. cambios, tampoco nos desalentemos, ¿no? Yo creo que también la agenda la podemos ver como una oportunidad, porque a veces nos pasa, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para ayudar? Bueno, ahí tienes 17 oportunidades para visualizar el tema de acciones, ¿no? Solamente con el ODS 4, por ejemplo, que es el de la calidad en la educación, puedo generar un montón de proyectos, programas, alternativas, el ODS 11, que son las ciudades sostenibles, cómo puedo hacer que mi barrio sea más sostenible, o sea, cada ODS le tengo que poner una pregunta, ¿no? No ir a la meta en sí, que está buenísimo porque las metas nos ayudan a Oriente. profundizar un poco más, pero hacerme la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser más equitativo? ¿Cómo puedo tener más energía limpia? ¿Cómo puedo acercarme a la acción por el clima, el ODS 13, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacernos preguntas, ¿no? Y creo que a nivel
personal, o sea, cada uno tiene que transitar por ese camino desde la reflexión, ¿no? Entonces, esa reflexión profunda me va a llevar a esa toma de conciencia, a esa redefinición de mi confianza, ¿no? Y a la coherencia, porque en esto de también comunicar de forma regenerativa, si yo no comunico lo que hago y hagan lo que digo, pero no lo que hago, no funciona nada, Yo ¿no? creo que la Entonces, comunicación es el paraguas o el sustento de estas otras tres C que has mencionado. Yo te escuchaba y decía, más que nunca, el concepto MUNAI, este tercer código andino, se ajusta a lo que venías diciendo. MUNAI nosotros lo hemos tomado como el principio que sustenta la prosperidad. La prosperidad es la tercera de las 5 áreas de la Agenda 2030, está en el corazón de la agenda, y si podemos apostarnos ahí en la prosperidad y ver este principio MUNAI, que quiere decir amor a la naturaleza, amor a sí mismo, amor al prójimo, que nos permite medir las huellas que estamos dejando, que nos hace preguntarnos qué deseos ponemos en el progreso. Y definitivamente la otra pregunta, y celebro que nos hayas puesto foco en las preguntas que tenemos que hacernos, es qué poder o qué vulnerabilidad estamos legando. Entonces, amor, deseo y poder son las tres conceptos, digamos, que sustentan este concepto MUNAI. Y que atravesado por esta comunicación, tal cual nos decías o nos estabas explicando, con esta posibilidad que nos da la comunicación, la confianza, la coherencia, definitivamente nos has regalado redefiniciones para un buen punto de partida. En esto que nos decía incluso Patti Londoño, cuando le hicimos la entrevista que va a ir grabada en la conferencia en el 10 de diciembre cuando concluyamos. Decía, no hay que inventar nada nuevo, no hay que crear nuevo, hay que ajustar lo que hay porque son directrices universales, ya estamos en camino. Siempre tenemos esa sensación de que lo que hacemos no sirve, que lo que hacemos no es suficiente. Bueno, es una mentalidad, pero es un cambio de actitud, un tomar conciencia, pero también decidirnos a ser más sensibles. Y la comunicación tiene todo que ver. Yo no tengo palabras para agradecerte de verdad. Estos aportes los vamos a pasar enseguida y realmente nos has dado muchos tips como para tener en cuenta en esto que queremos llevar al Summit de septiembre de 2023, justamente cuáles son las redefiniciones que hay que hacer, porque no está todo mal. Estamos justo en el vaso, medio lleno, medio vacío. Nos queda todavía un ratito, yo no te quiero desperdiciar, pero bueno, ¿cómo van las empresas en Uruguay y en la región? ¿Qué comparativo hay? No lo digo por comparar quién está mejor o quién está peor, lo digo en cuanto a la productividad de la región, porque también tenemos que pensarnos en comunidades de región para generar escala, ¿no? Y nosotros estamos llegando en este momento a 40 países y estamos con el habla hispana. Entonces, bueno, ponemos foco ahí, pero sabemos que después, bueno, vamos a tener que ampliarnos porque eh, esto es un problema, una cuestión planetaria. Así que bueno, ¿cómo ves el proceso y qué te parece que tenemos que hacer desde nuestro humilde lugar, ¿no? Porque cada uno aporta desde donde está, desde donde puede, pero siempre con una aspiración. Yo no le digo ambición, le digo aspiración a ser parte de una vanguardia y a ser parte de una escala. bien, creo que hoy en día hay esa especie de toma de conciencia. Por un lado, hay exigencias también a nivel internacional de cumplir con ciertos parámetros y ciertos estándares. Eso también, por ejemplo, dentro de la organización en la que estoy trabajando, que es Sistema B, obviamente es clave y ha sido también parte de un proceso de trabajo en red,
porque nosotros como Sistema B trabajamos para toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, y en ese trabajo de estos 10 años que justamente estamos cumpliendo como red, em, tenemos, bueno, miles de empresas que empezaron a medir su impacto a través de una herramienta, que es la herramienta de evaluación de impacto B, que, que, que nos permite justamente hacer ese autodiagnóstico del cual hablé al principio, Ujú. que además la herramienta es gratuita, o sea, es Sí, como es para muy decir, no hay importante. La pretexto. vamos a poner en el blog porque es muy sencilla, muy motivadora sobre todo. Sí, y además que no hay pretexto para decir, no, lo que pasa es que para medir mi impacto necesito de recursos. No, no, la herramienta es gratuita. Lo que necesitamos es meterla en la agenda, ¿no? Y de ahí está la posibilidad de postular para ser empresa B certificada. Y lo que hace la certificación es una validación de un tercero, que en este caso es B-Lab, la organización que está en Estados Unidos, de la cual nace todo este movimiento B, que la B viene de beneficio para todos. Ujú. Entonces, el hecho de tener una certificación por un lado, nos valida, nos genera más competitividad en el mercado y nos ayuda a tener un norte como empresa y a seguir ciertos parámetros estándares, ¿no? O estandarizados que podemos abordar, ¿no? Como empresa. Y ahí también algo que para nosotros digamos, nos es muy grato también saber, estamos siendo de alguna manera como organización y como movimiento referentes en relación a los temas de sustentabilidad, de inclusión, innovación. Bueno, la redefinición del éxito en la economía es parte de nuestro propósito. Entonces, ¿cómo traer todo esto? Hoy en día existen que estamos a punto de tener 1.000 empresas certificadas en América Latina y ya tenemos más de 6.000 empresas certificadas en el mundo. Entonces, obviamente nos falta mucho, se puede decir, porque son más de 125 millones de empresas que hay en el mundo y tenemos 6.000 certificadas en el mundo. Entonces, pero a su vez son 6.000 historias, 6.000 impactos que se están realizando y creo que estaría buenísimo que empecemos a conocer qué es lo que está haciendo el movimiento en sí, más allá de que yo, digamos, represente el movimiento, qué está pasando en mi país, porque como tú decías, llega a 40 países, esto que estamos escuchando ahora. En mi país, ¿existe alguna empresa de este tipo? ¿Cómo se puede acercar? No existe, pueden empezar a medirse, pueden tomar contacto con las diferentes oficinas. Y este movimiento obviamente ha llevado también a esto que hablaba al inicio de la pregunta que me hiciste, de la toma de conciencia de empresas que, que más allá de la certificación están empezando primero a medir y a gestionar su impacto. Entonces, hoy en día estamos viendo empresas grandes, fábricas de cerveza, fábricas de gaseosas, fábricas de envases, que se están acercando a ver cómo incorporar esta mirada más sostenible dentro de sus procesos. Y a veces obviamente nos pasa, los que estamos muy relacionados con estos temas, que a veces nos ponemos un poquito radicales y decimos, ah, no, pero si esta empresa se está acercando, entonces esto es un bluff. No, para, démosle la No, oportunidad. totalmente. Mira, Demos ese voto de confianza que estaba hablando hace un momento, demos la oportunidad y veamos cómo más bien podemos ayudarla a que logre su objetivo. Porque obviamente estos cambios no son cortoplacistas, son a mediano y largo plazo. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a las empresas que quieren iniciar este camino, no poniéndole el palito, como dicen acá, sino ayudándoles a yo apartar creo que algunas malezas en el camino? las alianzas regenerativas van a ser o Son clave. son realmente clave. Yo pensaba, esta cuantificación que hacías, yo decía, sí, mirá la maravilla que se logra con 7 notas.
¿Qué tal si ponemos la metáfora de lo que significan las 7 notas para la música, lo que significan estas 1000 empresas para el sistema B y la contribución que estamos necesitando? Infinitas gracias, Diose, por habernos acompañado. Vamos a pasar esto enseguidita, porque sí queremos que sea tenido en cuenta en el marco de estos 80 días por la nueva Agenda de Desarrollo a 2030 y 2050. Un saludo a toda la comunidad B, a Bebo, a todos los que están detrás, y te vamos a seguir en contacto porque sabemos que lo más importante, estás trabajando en el campo de la prosperidad, de la prosperidad de cada país y de la prosperidad de la región, la prosperidad a escala. Así que te vamos a seguir, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación cada vez que te hemos convocado. Un abrazo grande, saludos para toda la Gracias, gente del sistema B y de toda esta alianza que está generando con este nuevo concepto de regeneración. muchísimas gracias. Gracias a ti.